Hola a todos y bienvenidos a mi canal, su dosis diaria de dramas turcos y todo lo que los rodea. Soy y estoy emocionadísimo de tenerlos aquí de nuevo. Hoy nos vamos a sumergir en un tema que, la verdad, me pone los pelos de punta, pero que al mismo tiempo nos tiene completamente enganchados a las pantallas del drama mu copyright dico y las situaciones extremas que involucran bebu copyright s en las series turcas. Su copyright suena intenso y lo es, pero prepárense porque vamos a descubrir secretos, intrigas y situaciones de infarto que seguramente no conozcan. Vamos a explorar esas series que nos mantienen al borde del asiento con mu copyright dicos que luchan contra reloj, Diagnus superíndice 3 esticos imposibles y lo mu s impactante, bebu copyright s cuyas vidas penden de un hilo. Desde secretos familiares que salen a la luz en la sala de partos hasta errores mu copyright dicos con consecuencias devastadoras, vamos a desentrar más menos los momentos mu s tensos y emotivos de estas producciones que nos roban el corazón superíndice 3n. Antes de empezar, quiero recordarles que si les gusta este tipo de contenido, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Además, al final del vídeo me encantará leer sus comentarios. ¿Cuál de estas series los ha impactado mu s? ¿Conocen alguna otra que debería incluir? ¿Cuál copyright temme todo? Ahora sin mu s preámbulos, vamos a sumergirnos en el mundo del drama mu copyright dico turco y los bebu copyright s en peligro. Prepárense para un viaje lleno de emociones fuertes. La primera serie de la que vamos a hablar es Doctor Milagro, Su copyright que muchos de ustedes ya la conocen y la aman, y con justa razón superíndice 3n. Esta serie, que es una adaptación superíndice 3n de la serie coreana Good Doctor, sigue la historia de Ali Befa, un joven cirujano con autismo y síndrome de Savant que debe superar prejuicios y demostrar su valía en un hospital. Pero Doctor Milagro es mucho mu s que una simple historia mu copyright dica, es un viaje de autodescubrimiento, aceptación superíndice 3n y superación superíndice 3n personal. Si bien el foco principal no es siempre en bebu copyright s en peligro, hay varios casos mu copyright dicos pediátricos que ponen a prueba las habilidades de Ali y a la vez nos tocan la fibra sensible. Hay un episodio en particular que recuerdo muy bien, donde un bebu copyright nace con una malformación superíndice 3n con bu copyright nita rara y el equipo mu copyright dico debe tomar una decisión superíndice 3n difícil sobre su futuro. La forma en que Ali, a pesar de sus dificultades para conectar emocionalmente, se involucra y encuentra una solución superíndice 3n innovadora es realmente conmovedora. Ali, con su mente brillante y su perspectiva única, logra ver detalles que otros mu copyright dicos pasan por alto, ofreciendo una esperanza donde parecua no haberla. Además, la serie explora temas como la discriminación superíndice 3n y la importancia de la inclusión superíndice 3n, lo que la hace aún mu s relevante. Ver superíndice 3 Ali enfrenta los prejuicios de sus colegas y pacientes, demostrando una y otra vez su valía, es inspirador. La serie nos recuerda que todos tenemos algo valioso que ofrecer, independientemente de nuestras diferencias. Lo que hace a Doctor Milagro relevante para nuestro tema es que muestra el lado humano de la medicina, la vulnerabilidad de los pacientes mu s superíndice 3 venes y la dedicación superíndice 3n de los mu copyright dicos para salvar vidas. Pero también copyright n nos muestra la importancia de la empatia, la compasión superíndice 3n y la capacidad de ver mu s ayu de las apariencias. Otro momento particularmente emotivo es cuando Ali debe tratar a un niño más menos o con una enfermedad terminal. A pesar de la desesperanza de la situación superíndice 3n, Ali se niega a rendirse y busca alternativas para mejorar la calidad de vida del niño más menos y brindarle momentos de felicidad en sus últimos días. Este episodio nos recuerda la importancia de la esperanza y la compasión superíndice 3n, incluso en los momentos mu s difíciles. Otra serie que no podemos dejar de mencionar es Madre, Aunque no se centra exclusivamente en el con diéresis ámbito hospitalario, la historia de Melek, una niña más menos a que sufre abusos por parte de su madre y su padrastro, y su rescate por parte de Zeynep, una maestra que decide llevársela para protegerla, es un ejemplo desgarrador de la vulnerabilidad infantil. Madre es un drama intenso que te atrapa desde el primer momento, y es una de esas series que te deja pensando mucho después copyright s de haberla terminado. La actuación superíndice 3n de Beren GUKYLDZ como Melek es simplemente impresionante.
Logra transmitir el dolor, el miedo y la esperanza de una New más menos a que ha sufrido abusos de una manera tan convincente que es imposible no sentir empatia por ella. Si bien la serie no se desarrolla principalmente en un hospital, hay escenas cruciales en las que Melek recibe atención superíndice 3 en mu copyright dica debido a las heridas que sufre, y es ahí donde vemos la crueldad del maltrato infantil y la importancia de proteger a los New más menos os. Estas escenas son impactantes y desgarradoras, pero también copyright N son necesarias para crear conciencia sobre este problema. Además, la serie plantea preguntas importantes sobre la maternidad, el abandono y la responsabilidad social. Q copyright significa ser una buena madre. No es justificable abandonar a un New más menos o. Q copyright podemos hacer como sociedad para proteger a los New más menos os vulnerables. Estas son preguntas que la serie nos obliga a confrontar. Lo que hace a Madre tan impactante es la cruda realidad que retrata y la esperanza que ofrece a Trabu copyright ese del amor incondicional de Zeynep. Zeynep se convierte en la madre que Melek necesita, brindándole amor, protección superíndice 3N y un hogar seguro. Su relación superíndice 3N es conmovedora y nos recuerda el poder del amor para sanar heridas. Ahora, cambiemos un poco de registro y hablemos de **Kalpat***. Esta serie que también copyright N es una adaptación superíndice 3N de un drama coreano, Doctors, nos presenta a Ailul Erdem, una joven rebelde y problemática que gracias a la inspiración superíndice 3N de su profesor de secundaria, Ali Asaf Denizoilu, decide convertirse en mu copyright dica. Kalpat es una serie que combina el drama mu copyright dico con el romance y la superación superíndice 3N personal. Kalpat tiene un poco de todo, romance, drama mu copyright dico, acción superíndice 3N y un toque de comedia. Si bien Ailul y Ali Asaf tienen una relación superíndice 3N complicada, su pasión superíndice 3N por la medicina y su deseo de ayudar a los Demu, se los une. En la serie hay varios casos mu copyrighticos que involucran New más menos os y Bebu copyright S, y Ailul demuestra su valentua y su determinación superíndice 3N para salvar vidas. Recuerdo un episodio en particular donde un Bebu copyright nace prematuro y el equipo mu copyright dico debe luchar contra reloj para mantenerlo con vida. La forma en que Ailul se involucra emocionalmente y utiliza sus habilidades para ayudar al Bebu copyright y a su familia es realmente inspiradora. Vemos a Ailul crecer como mu copyright dica y como persona, aprendiendo a confiar en sí misma y a superar sus propios miedos. Además, la serie explora temas como el perdu superíndice 3N, la redención superíndice 3N y la importancia de seguir tus sueños más menos os. Ailul tiene un pasado difícil, pero gracias a la inspiración superíndice 3N de Ali Asaf y su propia determinación superíndice 3N, logra superar sus traumas y convertirse en una mu copyright dica exitosa. La serie nos recuerda que nunca es tarde para cambiar nuestro destino y que siempre podemos encontrar la fuerza para seguir adelante. Siguiendo con el tema de hospitales, tenemos **Ekimoilu***. Esta serie, una adaptación superíndice 3N turca de la famosa serie estadounidense House, sigue la vida de Ateay Ekimoilu, un brillante pero copyright trico especialista en enfermedades infecciosas que lidera un equipo de superíndice 3 benes mu copyrighticos para resolver casos mu copyrighticos complejos. Ekimoilu es una serie que te mantiene al borde del asiento con sus casos mu copyrighticos intrigantes y su protagonista carismático. Si bien Ekimoilu no se centra exclusivamente en pacientes pediátricos, hay algunos casos que involucran New más menos os y Bebu copyright S con enfermedades raras o difíciles de diagnosticar. Lo que hace a esta serie interesante es la forma en que Ekimoilu aborda los casos mu copyrighticos, utilizando su intelecto y su intuición superíndice 3N para encontrar soluciones innovadoras. Ekimoilu es un personaje complejo y controvertido, pero su genio mu copyright dico es innegable. Además, la serie explora temas como la ucondiéresis copyright dica mu copyright dica, la responsabilidad profesional y la importancia del trabajo en equipo. Ekimoilu tiene una forma poco convencional de trabajar, pero siempre se preocupa por sus pacientes y por encontrar la verdad. En un episodio, recuerdo un caso de un New más menos o con una enfermedad autoinmune poco común, y Ekimoilu y su equipo deben trabajar contra reloj para descubrir la causa de la enfermedad y encontrar un tratamiento efectivo. La tensión superíndice 3N y el drama en ese episodio eran palpables. La serie nos recuerda que la medicina no es solo ciencia, sino también copyright en arte, y que a veces es necesario pensar fuera de la caja para encontrar soluciones.
Ahora vamos a hablar de una serie que puede que no sea tan conocida, pero que también Copyright N toca temas importantes relacionados con la maternidad y los secretos familiares. **Kaderimin Yazdigun **. Esta serie cuenta la historia de Elif, una joven campesina que acepta ser vientre de alquiler para la adinerada familia Y Urrukan, que no puede tener hijos. Kaderimin Yazdigun *N es un drama familiar lleno de giros inesperados y conflictos emocionales. Kaderimin Yazdigun es un drama familiar lleno de intrigas, secretos y emociones fuertes. Si bien no se desarrolla principalmente en un hospital, el embarazo y el parto de Elif son momentos cruciales en la historia. La serie explora temas como la infertilidad, la subrogación superíndice 3N, las diferencias sociales y el poder del amor. Lo que hace a esta serie relevante para nuestro tema es que muestra las complicaciones con copyrighticas y emocionales que pueden surgir cuando se trata de la reproducción superíndice 3N asistida. ¿Les son los derechos de la madre violu superíndice 3 JICA? ¿Les son los derechos de la familia adoptiva? Estas son preguntas que la serie plantea. Además, la serie plantea preguntas importantes sobre la maternidad y el significado de la familia. Copyright define a una madre. Es el vínculo violu superíndice 3 JICO o el amor y el cuidado que se brinda a un niño más menos o. La tensión superíndice 3N entre Elif y la familia Y Urrukan, especialmente con Defne, la esposa Copyright Til, es constante y genera situaciones dramáticas que te mantienen enganchado. La serie nos recuerda que la familia puede tomar muchas formas diferentes y que el amor es el ingrediente importante. Finalmente, aunque es una serie con una trama diferente a las anteriores, no puedo dejar de mencionar *Batam Sensin *, también Copyright N conocida como Mi vida eres te. Esta serie Istu superíndice 3 rica, ambientada durante la Guerra de Independencia turca, cuenta la historia de Azize, una madre que debe luchar por sobrevivir y proteger a sus hijos en medio del caos y la destrucción superíndice 3N. Batam Sensin es una serie que te transporta a un momento crucial de la historia turca y te muestra la valentía y la resiliencia de su gente. Si bien Batam Sensin no es una serie muy copyrightica, su muestra las terribles consecuencias de la guerra en la población superíndice 3N civil, incluyendo a los niños más menos os. Azize, que es enfermera, trabaja incansablemente para ayudar a los heridos y enfermos, a menudo en condiciones precarias y con recursos limitados. La serie muestra la vulnerabilidad de los niños más menos os en tiempos de guerra y la importancia de protegerlos. Vemos a niños más menos os copyright fanos, heridos, hambrientos y traumatizados por la guerra. La serie nos recuerda que la guerra tiene un impacto devastador en los niños más menos os y que es nuestra responsabilidad protegerlos. Además, la historia de Azize es un ejemplo de resiliencia y determinación superíndice 3N frente a la adversidad. Verla luchar por sus hijos y por su paus es realmente inspirador. Azize es una mujer fuerte y valiente que se enfrenta a numerosos desafíos, pero nunca se rinde. Su historia es un testimonio del poder del espíritu humano y de la capacidad de superar incluso las circunstancias difíciles. Y con esto llegamos al final de nuestro recorrido por algunas de las series turcas que nos han hecho contener la respiración superíndice 3N con sus dramas muy copyrighticos y las situaciones extremas que involucran bebu copyright S en peligro. Hemos visto desde muy copyrighticos con habilidades extraordinarias hasta madres que luchan por proteger a sus hijos en circunstancias imposibles. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que les haya dado una nueva perspectiva sobre estas series. Recuerden que estas son solo algunas de las muchas producciones turcas que exploran temas relacionados con la salud, la maternidad y la vulnerabilidad infantil. Ahora me gustaría saber su opinión superíndice 3N. ¿Cuál de estas series los ha impactado ¿Conocen alguna otra que debería incluir en un futuro vídeo? Do copyright genme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y aprender de ustedes. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó superíndice 3 este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis superíndice 3 vídeos. Los espero en el superíndice 3 vídeo con dramas turcos y todo lo que los rodea. Hasta la superíndice 3.